Hola a todos, cordial saludo. En los siguientes minutos se hará la exposición relacionada con la investigación cuantitativa. Según Sampiere, Fernández y Baptista, el enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos que es secuencial y probatorio. Es bastante riguroso, que parte de una idea que va delimitándose. Una vez que se delimite la idea, se derivan los objetivos y preguntas de la investigación. Posterior a ello se hace una revisión de la literatura, se construye un marco teórico y a partir de lo anterior se crea una hipótesis, se determinan unas variables, se miden esas variables, después se hace un análisis de esas mediciones haciendo uso de la estadística para finalmente formular una serie de conclusiones. Entonces, en pocas palabras y según estos autores, esa sería la definición de la investigación cuantitativa. Respondiendo a las preguntas planteadas para el desarrollo de este trabajo, se ha dividido en los siguientes temas. En primer lugar, las características del método cuantitativo, complejidad de la investigación cuantitativa, tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus enfoque cualitativo y finalmente un acercamiento a la metodología mixta. El primer punto responde a la pregunta sobre qué caracteriza la investigación cuantitativa, es decir, se hablará un poco sobre las características de este tipo de investigación. Según lo planteado por Hernández Viña, la investigación cuantitativa se sustenta en hechos empíricos de la realidad objetiva y razonamientos lógicos. ¿Sí? Entiende a la realidad como una sola y generalizable. En este sentido, el conocimiento se obtiene mediante las ciencias puras y se caracteriza por ser exacto, probado, medible, verificable y por ende confiable. Según el texto de estudio emitido por la Universidad Manuela Beltrán, Alcance, elección y diseño de la investigación cuantitativa, este enfoque tiene las siguientes características, siguiendo el orden de ideas de lo planteado por los anteriores autores. En primer lugar, tiene varios alcances en el desarrollo investigativo. Uno de ellos es la exploración, otro la descripción, después la correlación y otro alcance que es la explicación. La exploración, en pocas palabras, trata de indagar un tema nuevo y poco evaluado. En cuanto a la descripción, busca identificar, detallar y mostrar las propiedades y características más los perfiles de una población, personas, manadas, ecosistemas, etc. En cuanto al alcance referido a la correlación, pues en esta parte se determina la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables dentro de un contexto específico que se esté evaluando. Y por último, la explicación. Explica las causas o el porqué de los eventos o fenómenos que sucede en el ámbito investigado. Otra característica en ese tipo de investigación es que la formulación de la hipótesis es de gran importancia. El asunto, la hipótesis debe inferir o debe referir a una situación real. Los datos deben ser claros, precisos, concretos. Las variables deben ser lógicas, observables y medibles. La siguiente característica es el manejo de variables, cuya variación puede ser observada, medida en términos numéricos. Ahora bien, existe más de un tipo de variables. La independiente, es decir, la que causa, la dependiente, que sería el efecto de la independiente, y hay una tercera que se denomina intervinientes, es decir, los hechos, sucesos que intervienen en la investigación. Además de lo anterior, en el método cuantitativo existen unos diseños de investigación. Uno de ellos es el experimental y el otro es el no experimental. En el diseño experimental se trata de la manipulación intencionada de una o más variables independientes. Los diseños experimentales son de tres tipos. Están los experimentos puros, donde se compara a dos grupos de estudio, ¿sí? Se mira la equivalencia de estos grupos. Un segundo tipo es el denominado preexperimentos, que se usa para hacer un acercamiento a un problema de investigación en la realidad. Y un tercer tipo se denomina cuasi experimento, donde se aplica en grupos poblacionales ya existentes o ya están formados.
El otro diseño de investigación es el no experimental. En este tipo de investigación no se manipula intencionalmente las variables, se dedica a la observación, a observar unos fenómenos que ya están dándose, que están ocurriendo en un contexto. Por ejemplo, en unas encuestas de opinión para ver cuál es el candidato que obtendrá más votos en determinadas elecciones, ¿sí? A este punto van las características. Ahora pasamos a un segundo momento de la exposición que contesta la pregunta sobre la complejidad de la investigación cuantitativa. La complejidad entendida como un intrincado de elementos interrelacionados que hace parte de la investigación cuantitativa. En este sentido, se pueden enunciar algunos matices relacionados con este tipo de investigación. Tales matices también podrían ser considerados como características a la vez que hacen parte de este enfoque. En sí, su complejidad radica en su riguroso orden lógico aplicado al conjunto de procedimientos y procesos para hacer un determinado estudio o investigación a nivel experimental o no experimental, cuyos resultados finales sean fiables, demostrables y verificables. En este sentido, Sampieri, Fernández y Baptista exponen algunos matices, ¿sí? Estos autores dicen que casi siempre se debe medir y hacer estimaciones de magnitudes y fenómenos. Se deben aplicar diversos instrumentos especializados para la recolección de datos, pues dependiendo de la necesidad del estudio investigativo. También es importante tener mayor control durante el proceso de la investigación. La objetividad es un elemento fundamental también aquí en este enfoque. Los estudios pues, deben llevar a una demostración, a una formulación de teorías, esto a la generación del conocimiento, ¿sí? Que depende en gran medida de la rigurosidad de todo el proceso. El proceso de investigación pues, ocurre en la realidad que es externa al individuo, ¿sí? En ese sentido, el individuo estudiado es pasivo, ¿sí? Entonces, la objetividad en el estudio es de muchísima importancia. Es por ello que la investigación cuantitativa se constituye por unos alcances, unos conceptos metodológicos y diseños de investigación. Todo en su conjunto pues, le convierte en un complejo sistema metodológico que permite desarrollar los diferentes estudios emprendidos desde la perspectiva positivista y carácter científico, ¿sí? Todo lo anterior pues se basa en los planteamientos de Sampieri, Fernández y Baptista. En cuanto a las tensiones entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, pues la tensión entre estos dos enfoques de investigación pues empuja a sus partidarios a defender la validez de una y otra. Según Alfonso García, la disputa implica perspectivas y posiciones de índole epistemológica sobre los caminos para acceder al conocimiento del mundo y el ser humano. Pues quienes defienden las posturas sociales idealistas, humanistas, existencialistas, es decir, quienes defienden lo cualitativo, optan por la subjetividad para conocer la realidad. Según esta postura, no todo se debe delimitar a lo cuantificable y medible, porque el sujeto es un ser que interpreta y se interpreta a la vez. Es por eso que hay otra opción y que es el camino hermenéutico, pues mediante el cual el conocimiento es un proceso de interpretación para conocer la realidad, para conocer el mundo. Desde esta perspectiva se sostiene que la supuesta neutralidad y precisión de los datos cuantitativos pues, no pasan de ser una afirmación ideológica que difícilmente pueden servir de forma amplia, ¿sí? a explicar los fenómenos de una realidad social, todo lo que plantea Del Canto y Silva. Lo cuantitativo es muy simplificado en una realidad bastante compleja, va a decir Vasco. Por otro lado están quienes defienden el enfoque cuantitativo,
En esta perspectiva se encuentran los positivistas, los empiristas, que sostienen que la única vía al verdadero conocimiento es la ciencia exacta, que procede mediante la experimentación de fenómenos tangibles, asequibles a la manipulación y a la verificación, para demostrar las verdades encontradas, fundamentadas y expuestas pues, en unos constructos teóricos. En lo cuantitativo, la relación entre el sujeto-objeto, lo objetivo es el único camino al conocimiento, esto según lo planteado por Del Canto y Silva. Desde esta postura se tilda al enfoque cualitativo de ser poco fiable, porque está basado en la subjetividad que carece de los mecanismos internos que garanticen el mínimo de fiabilidad. Según esta postura, el enfoque cualitativo da pie a mucha especulación y ambigüedad y por lo tanto pues no es confiable. Y finalizando esta exposición encontramos un último punto que son los métodos mixtos. Pese a las discrepancias y aparente incompatibilidad entre las dos perspectivas cuantitativas y cualitativas, sí es posible la implementación de los dos enfoques de forma complementaria, que posibiliten un trabajo en conjunto y no aislado. Según Del Canto y Silva, sí es posible realizar el ejercicio de complementariedad entre el enfoque cuantitativo y cualitativo, en concreto pues aplicado a las ciencias sociales. El autor sostiene que en este campo del conocimiento es posible utilizarse un conjunto de métodos bajo un proceso integrador. Es con el propósito de elaborar enunciados más veraces de la realidad social. En este sentido surgen los métodos mixtos, que para Sampiere los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de la investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda formación recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Son palabras textuales de Sampiere, Fernández y Baptista. De esta manera, según lo planteado por estos autores, sí es factible la implementación de un método mixto que permita tener mayor veracidad y amplitud explicativa de la realidad, que es una realidad cambiante, en constante devenir, pues donde las verdades absolutas prácticamente han dejado de existir, lo cual incide directa o indirectamente en el sujeto investigador y el objeto de estudio. De acuerdo con Sampiere, Fernández y Baptista, se plantea unas características propias del método mixto. Una primera característica se trata de la recolección de datos cuantitativos y cualitativos a varios niveles, de manera simultánea o en diferentes secuencias, y a veces se combinan y transforman los dos tipos de datos para obtener nuevas variables y temas para futuras pruebas y exploraciones. Otra característica es el análisis de forma cuantitativa y cualitativa sobre los datos de ambos tipos durante todo el proceso. ¿Sí? Se comparan variables, categorías cuantitativas con temas y categorías cualitativas y se establecen varios contrastes. Se puede involucrar otros diseños específicos en el mismo estudio, por ejemplo un experimento. Otra característica, los resultados definitivos se aportan hasta el final, aunque puede elaborarse informes parciales previos. Siguiente característica, el proceso es completamente interactivo entre los dos enfoques. Son diseños para lidiar con problemas sumamente complejos, ¿sí? Se recomienda que sea para estudios que exijan bastante profundidad y que sean bastante difíciles de tratar. Y finalmente, los estudios se pueden generalizar y es factible al mismo tiempo desarrollar teoría emergente y probar hipótesis, explorar, etc. Todo lo anterior tomado del texto de Sampiere, Fernández y Baptista.